Hola, hola, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que hayan podido disfrutar un poquito de las fiestas patrias junto a su familia, a sus seres queridos más cercanos, ¿cierto? Y para retomar la clase de ciencias, nosotros vamos a estar viendo el tema de los métodos de control de natalidad, ¿ya? Métodos anticonceptivos. El objetivo de la clase es explicar los métodos de control de natalidad o también conocidos, como les decía recién, los métodos anticonceptivos. Bien. Vamos a estudiar primero los métodos anticonceptivos o de control de natalidad, pero los métodos naturales. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Primero vamos a hablar sobre el calendario de los días fértiles. ¿Ya? Esto sale en su cuadernillo de Actus. ¿Ok? Vamos a hablar primero sobre los calendarios de los días fértiles. ¿En qué consiste este primer método? Consiste en poder evitar tener relaciones sexuales en los días fértiles del ciclo menstrual, determinados a partir del día 1 de la menstruación. Entonces yo sé que el día 1 es el primer día de la menstruación y que la menstruación dura aproximadamente entre 5 a 6 días, ¿cierto? Una semana aproximadamente. Entonces, suponiendo, ¿cierto? Cuento desde el día 1, que es el primer día del ciclo, marco cuando se termina la menstruación y luego tengo, después de la menstruación, tengo los días infértiles, ¿cierto? Que son alrededor de 4 días infértiles después de la menstruación. Si después de la menstruación, 4 días después de esta, tengo relaciones sexuales, la probabilidad de embarazo, ¿cierto? Sería nula porque son días infértiles. Pero ya a partir del quinto día después de la menstruación, que en este caso correspondería al día 11, ¿cierto? El día 11, 5 días después, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días después de esto, ¿cierto? Tendría mis días fértiles. ¿Por qué? Porque estos días son 3 días antes del día de ovulación y 2 días después del día de ovulación. ¿Por qué este margen de error? Si ustedes me dirán, profe, pero usted dijo que la ovulación el óvulo dura vivo 24 horas, o sea, un solo día. ¿Por qué tengo que tener estos 5 días como días fértiles? Eso es porque existe un margen de error. Recuerden que en general la ovulación ocurre el día 14, pero hay mujeres que pueden ovular antes o pueden ovular después. ¿Ya? Entonces, para evitar cualquier riesgo de embarazo no deseado, se consideran 5 días. 3 antes de la ovulación, 2 después de la ovulación. ¿Ya? Y luego de esos días, ¿cierto? Tendríamos todo el resto de los días hasta completar el ciclo menstrual, ¿cierto? En este caso un ciclo de 28 días, como días infértiles en donde también no correría riesgos al tener relaciones sexuales. ¿Ya? En eso consiste el método del calendario. ¿Ya? El problema de este método del calendario es que yo tengo que ser, fíjese bien, tengo que ser como reloj. Tengo que tener en este caso un ciclo menstrual de 28 días. O sea, tengo que ser una persona con un ciclo menstrual muy regular. Pero ¿qué pasa entonces con aquellas chicas o personas, mujeres que tienen un ciclo menstrual irregular? En donde puede que un mes les llegue su menstruación, al otro mes no. Hay veces mujeres que les llega 2 veces en el mismo mes, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ese tipo de irregularidades, este método del calendario de días fértiles no funciona. No nos sirve. No se puede aplicar. Esto es precisamente para quienes tienen súper ordenado su menstruación y es como reloj, ¿ya? Como les decía. ¿Cómo puedo hacer esto, por ejemplo? De una manera sana, comiendo saludable, haciendo ejercicio constantemente, ¿cierto? Teniendo una vida totalmente saludable, yo podría tener una menstruación, ¿cierto? Eh, regular y podría aplicar ese calendario del día fértil, ¿cierto? Como un método de control de natalidad natural. Ojo que esto es un método anticonceptivo. No me ayuda a prevenir ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual o enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Ojo con eso.
solamente evita el embarazo. Y como les decía, para aquellos que son regulares. Tenemos este otro método natural también que se conoce como el método de Viril. ¿En qué consiste? Consiste en identificar los días fértiles a partir del moco cervical. ¿Qué es el moco cervical? El moco cervical va a ser secretado por el útero, es una mucosidad, ya una especie de gel o líquido, sustancia que va a ser secretada por el útero y que cambia su viscosidad durante el ciclo menstrual. En los días fértiles el moco es más líquido, elástico y transparente, mientras que en los días infértiles es más denso, pegajoso y opaco. ¿Ya? Entonces, periodo infértil es denso, como se ve, es menos elástico, por lo tanto yo lo tomo con mis dedos, ¿cierto? Como muestra la imagen, y lo trato de separar, se corta. Porque es más denso, es una cosa así espesa, ¿ya? Como el slime, ¿ya? Pero no es de colores. Es un poco más opaco, ¿ya? Y es pegajoso. En cambio, los días fértiles es mucho más elástico, es mucho más translúcido, más transparente, es más líquido, ¿ya? Entonces, si yo examino constantemente, para usar este método, necesito examinar constantemente mi mucosidad, ¿cierto? Mi moco cervical para poder saber si estoy en días fértiles o si estoy en días infértiles. ¿Ok? Como verán, también es un método natural, pero que tiene sus falencias porque necesito estar examinando esto todo el tiempo. ¿Ya? Y no, muchas veces no, si no tenemos un conocimiento muy exhaustivo de nuestro propio cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, es difícil reconocer realmente un poco si el moco está indicándome estado de fertilidad o estado de infertilidad. ¿Ya? Temperatura basal. Este es otro método natural para identificar, ¿cierto? En donde voy a tener, ¿cierto? Mi ciclo menstrual. Vemos acá un gráfico donde tengo todos los días del ciclo menstrual. Ojo, que vuelve a darme un ciclo regular. Y voy a ir registrando las temperaturas en grados Celsius. Entonces, ¿qué consiste? Dice, consiste en determinar el día de la ovulación a partir del aumento de la temperatura basal, temperatura medida en el reposo. A eso se refiere con la temperatura basal. Si yo estoy agitada, estuve haciendo ejercicio y ese tipo de cosas, no sé, pues tuve que salir al centro y hice un montón de cosas, no me sirve porque voy a estar más acalorada. Pero tengo que estar en reposo y tomar mi temperatura basal. Entonces, en base a mi temperatura, puedo identificar los días fértiles. ¿Por qué? Porque se reconoce que si la temperatura comienza a aumentar, a tener un leve aumento, vamos a estar hablando, por ejemplo, acá en este caso, el día 14, ¿cierto? Tuvo una temperatura de 36,6. Y ya a partir de ahí empezó a aumentar hasta que vuelve a descender. Pero fíjense que me indica así un ascenso de temperatura. ¿Se fijan? Va bajando, 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 bajando y de repente empezó a subir. Entonces, ese ascenso de temperatura me indica que hay probabilidad de ovulación. Pero es, como se pueden dar cuenta acá, la persona registró en el día 12 una temperatura, dos temperaturas, tres temperaturas, ¿se fijan? Entonces como que debería estarme tomando la temperatura varias veces incluso en el día para poder tener un registro más exhaustivo y poder determinar bien cuándo va a haber una ovulación. ¿Ya? Por lo tanto, este método muy pocas personas lo utilizan porque no es muy exacto. Exacto. ¿Cómo funciona cada método? ¿Ya? El del calendario, el de Billy, el de la temperatura. ¿Cómo funcionaría? El del calendario dijimos. Primero determinando los días fértiles a partir del primer día de menstruación. Si yo tengo claro cuál fue el primer día de menstruación, yo puedo ir determinando, ¿cierto?, los días fértiles a partir de esto. Sabiendo que los días fértiles van a ser 3 días antes de la ovulación, 2 días después de la ovulación. ¿Ya?
Y considerando también que debe ser una persona regular con un ciclo menstrual aproximado de 28 días. El método de Billing: identificar los días fértiles a partir del buco cervical. O sea, de estar observando, ¿cierto?, día a día mi buco cervical. Y el de la temperatura es determinar el día de ovulación a partir del aumento de la temperatura basal. O sea, debo estar registrando también mi temperatura todos los días para poder saber que cuando esta está aumentando es porque va a ocurrir o está ocurriendo la ovulación. Por lo tanto, ese día de ovulación no podría tener relaciones sexuales porque tengo un 100% de probabilidad de embarazo. Esto está en la página 71 Aptus del segundo semestre, la actividad. Ustedes completan después. B. ¿Cuándo una persona debe evitar tener relaciones sexuales? Recordemos que estamos tomando esto como un método anticonceptivo natural, anticonceptivo para no embarazarse. Entonces el método calendario me dice ¿cuándo debo evitar tener relaciones sexuales? 3 días antes y 2 días después de la ovulación. ¿Ya? El método de Billing: cuando el moco, dice los días cuando la mucosidad es elástica y transparente. Y en el caso de la temperatura del método de temperatura basal, los días cuando la temperatura desciende y luego se eleva levemente, ¿cierto? Hay un descenso, si se fijaron en el gráfico, hay un descenso de la temperatura y de repente empieza a repuntar, empieza a aumentar, ¿ya? Entonces, cuando empieza a aumentar, quiere decir que estamos en el periodo fértil de ovulación. Discute las ventajas y desventajas de los métodos naturales y regístralas en la siguiente tabla. ¿Cuáles serían las ventajas de estos métodos naturales? Primero, que son baratos, porque si se fijan bien, en realidad son gratis, porque tengo que estarme fijando, prácticamente observando mi propio cuerpo, ya conociendo mi cuerpo, prácticamente. No posee efectos secundarios, o sea, ninguno de estos métodos va a alterar algo en el funcionamiento normal de mi cuerpo. ¿Ya? Favorece la comunicación con la pareja, ya que requiere una planificación. Como hay días en los que no voy a poder tener relaciones sexuales porque tengo una alta probabilidad de embarazarme, si me voy a estar cuidando con uno de estos métodos naturales, necesito sí o sí tener una comunicación con mi pareja para poder planificar las veces que podría tener eventualmente relaciones sexuales. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas? Son varias, ¿cierto? ¿Se fijan? Primero, que son poco efectivos. ¿Ya? Son poco efectivos porque requieren de mucho conocimiento, mucha rigurosidad. La ovulación no siempre ocurre el día 14, ¿cierto?, del inicio de la menstruación, ya que puede variar de un ciclo a otro. Requiere, como les decía, de un gran conocimiento de mi cuerpo, de ser muy estricto en el control también de la mucosidad y de la temperatura diaria. O sea, tengo que estarla observando día a día. Si yo no tengo ese hábito, no me sirve utilizar ese método. O sea, si yo ya me olvidé de observar 2 días seguidos mi mucosidad o de tener el registro de la temperatura 2 días seguidos, no me sirve este método. ¿Ya? Por cierto, esto se desarrolla en la página 72 del Aptus, cuadernillo Aptus segundo semestre. Y en la última desventaja, que pueden verse alterados por factores externos como enfermedades. ¿Ya? Si tengo empiezo a desarrollar algún tipo de enfermedad X, este podría alterar, ¿cierto?, mi ciclo menstrual. Por ejemplo, algo tan básico y que es como tan común para todos, el estrés. El estrés también puede alterarnos el ciclo menstrual a las mujeres, ¿ya? Así que ojo con eso.